Simplemente me dice gestionar grabación. Ah, bueno, ya. No, ya empezaste. Perfecto. Ya están grabando. Mari. Ya. Bueno, chicas, para que quede esto allí, les decía a mis compañeras que le permitiéramos a ustedes que iniciáramos porque les gustó mucho la metodología del jueves pasado de que hicimos esta formación junto con ustedes. Y si quisiera que ustedes nos contextualicen a nosotras sobre el módulo 2 de la clase pasada, porque como no quedó grabado, ¿sí? Y hablábamos sobre el convenio de la OIT y demás, entonces sí quisiera que ustedes se acordaran un poquito y lo conversáramos. Va a ser una conversadita muy breve. De a una. A ver quién se anima. ¿Dónde está la señorita Flora Perea? La Disel Mosquera. Aquí. Muy bien, amiga. Usted sabe que lo vimos la clase pasada. Así Sí. que bueno. ¿Qué hablamos Buenas de noches. La clase pasada? Bueno, hablamos sobre, estaban los decretos, habían unas sentencias. Bueno, ahí quiero entrar ahí porque yo me pasé como volando eso y no leí como esa parte. O sea, me quedé sorprendida cuando tú empezaste a hablar y a decir que esta sentencia, esto se encargaba de esto, que este decreto esto, y yo dije, uy, ¿eso a dónde está? Pero cuando ya hablaste es que está ¿cómo se llama eso? Un material complementario. Sí, señora. Entonces, esas como 200 hojas que hay ahí que uno, no. Pero mira que entra uno ahí y ahí está la clave como una Muy ayuda bien, que hay ahí. muy bien, la Disel, que lo hiciste, que entraste y te pusiste a chequear, porque así es que uno, a veces nos equivocamos, ¿cierto? Pero en esto a veces uno entra y chequea y se da cuenta y lo estudia, también lo comparte con las demás compañeras. Entonces yo creo que esto es muy bacano lo que acabas de hacer sobre esto de los decretos, pero también queríamos que nos habláramos como la conformación de los gobiernos y que hablamos un poquito, les voy a dar como ese tip, que se hablaba del convenio, del 29 y todo esto. La cámara también. Yo me pongo para allá para que tú te hagas. Ya puedes. Pero uno tiene que hundirlo, no es algo. Por favor, apagamos los micrófonos porque la Disel está un poco contextualizando lo de la clase pasada. Ay, María, ¿cómo así? Ay. Sí. Bueno, de lo que me acuerdo, pues, porque ya, bueno. Sí, y otras compañeras vamos apoyando. Muy bien. Bueno, entonces también pues se habló de que la OIT estableció unas normas internacionales, laborales internacional, si no estoy mal, ¿qué más? ¿Y cómo está Bueno, conformada la OIT? ¿Y cómo está conformado esto? ¿Por qué nace esto? ¿Quiénes lo conforman? ¿Quiénes lo adoptan? ¿Quiénes lo aprueban? Bueno, lo conformamos empleadores, gobierno y empleada. Si no estoy mal. Ay, no. Que siga otra. Sí, ay, me cogieron. Estás de la manera correcta, el gobierno es tripartito. Sí, se dice que es tripartita porque es entre gobierno, empleadores y empleada. ¿Sí es así? Muy bien, sí, los gobiernos, los sindicatos y los empleadores. Muy bien. Bueno, también, la OIT es como, digamos así, como una máxima autoridad que ratifica pues como sus normas, sus leyes, y el Estado, el gobierno está obligado a cumplirlas. ¿Qué más? Bueno, es como lo poquito que me acuerdo es como eso.
También ahí hay unas, hola, también hay unas, entre las, ¿qué? Ay, no me acuerdo, no me acuerdo. Continúa otra. Bueno, ahí lo más importante de todas maneras es que ustedes recuerden que la OIT es una organización que nació en 1919, que es tripartita, como lo decía Mari, como lo decía la Dicel, trabajadores, empleadores y gobiernos. Y de allí sale el convenio 189, que recordemos es el convenio de ustedes, el convenio de trabajo decente en el trabajo doméstico, que es un convenio que trae un montón de normas súper bacanas para que el trabajo doméstico sea digno y sea en el marco del trabajo decente. ¿Qué pasa? Pues que ese convenio está acompañado de esa recomendación que estamos viendo ahí en la pantalla, la recomendación 201, y las recomendaciones en la OIT, digamos, primero es que entendamos que los convenios son como normas así súper supremas internacionales que los países tienen que bajar en legislaciones nacionales. ¿Se acuerdan de la ley de primas? Esa ley de primas es una forma de hacer que el convenio se materialice en el país. Pero hay algo muy, muy importante que ustedes no pueden perder de vista. ¿Cómo sabe uno si un país está cumpliendo o no está cumpliendo un convenio internacional? Pues uno va y mira si la legislación que tiene, si está acorde a lo que dice el convenio, y adicional a eso, mira No se si entiende. aplica en la práctica. Si alguna no escucha bien, es porque tiene problemitas con el internet. Recordemos que cuando ustedes no escuchan bien, casi siempre tiene que ver con que tienen bajito el internet. Entonces el resto sí escucha, pero ustedes no escuchan, ¿sí? Para que revisen porfa su conexión, sus datos. Entonces, siempre todos los convenios internacionales se tienen que ver si se aplican en la ley y en la práctica. En la práctica es muy importante. Acuérdense que en una de las primeras clases que veíamos acá decíamos que de las 700,000 trabajadoras que somos en el país, solo, bueno, cerca del 90%, más bien presentémoslo al revés, cerca del 90% son trabajadoras que no tienen derechos. Quiere decir que no tienen seguridad social integral, que no le pagan la prima, que no le pagan las cesantías, las vacaciones, lo que hemos visto cuando hacemos los talleres en las regiones, ¿sí? Entonces siempre piensen que un convenio internacional es lo que la dice él dijo, lo que complementó María, pero adicional a eso, que vamos a tratar de ver si se cumple en la legislación o en la práctica. Y en la práctica es ver la realidad de las mujeres en sus casas, en las regiones, a ver si es verdad que se cumplen o no se cumplen los derechos. ¿Qué más recuerdan ustedes de ese módulo 2? Que por ahí Fabiola nos está haciendo spoiler, nos está mostrando, súper linda ella, para que ustedes se acuerden. Que vean eso que está ahí en la pantalla que ustedes ven es, mejor dicho, ¿qué se acuerdan del tema de riesgos laborales? A ver, ¿quién dijo yo? ¿Qué vieron en esa cartillita? ¿Cuáles son los riesgos en el trabajo doméstico? Hay una manito. El Sí, riesgo puede ser una quemada, puede ser, sí, una cortada que uno a veces Una se está caída. cocinando, se corta, de pronto uno se va trapeando, te cae, viene de una escalera, te resbala, te cae, abres la nevera, sacas una botella de gaseosa, se cae al suelo, se corta y también todo eso es un peligro. Es un riesgo, perdón. Bueno, que en el trabajo doméstico tenemos riesgos químicos por quemaduras con cosas con ácido, tenemos riesgos físicos con caídas, con resbalones, y tenemos riesgos mentales por la forma que algunos empleadores nos hablan. Entonces, ahí se nos presentan varios riesgos a nosotras las trabajadoras domésticas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Recordemos que ese documento que ustedes tienen en el módulo 2 tiene que ver con una investigación que hicimos con ustedes mismas que establecía que los riesgos que ustedes más sufrían eran unos riesgos psicosociales por el trabajo en soledad, riesgos psicosociales por la discriminación, riesgo psicosocial por el maltrato, riesgo psicosocial porque siempre hay unos empleadores en una condición de superioridad que nos hacen sentir inferiores, que no nos dejan tomar decisiones, que no nos dejan pedir permisos. El solo hecho de que no valoren nuestro trabajo y lo paguen bien, todo eso es riesgo psicosocial. Compañera Everlidis. Buenas noches, señor. También estuvimos hablando de que cuando fuéramos a aceptar un empleo tuviéramos en cuenta, o sea, como es verbal, lo que trabajan día por día. Entonces tendríamos que tener en cuenta que en ese pago también iría lo de los accidentes, que habláramos, que no nos quedáramos calladas, que habláramos del tema con el empleador para que él se hiciera cargo de que si pasáramos por algún accidente, él se haría responsable de ese accidente y le tocaría pagar todo. Muy bien. Entonces, recordemos que uno de los problemas que tenemos en la actualidad es que a nosotras el trabajo doméstico nos lo clasifican con el riesgo más bajitico, como si no nos pasaran el montón de cosas que nos pasan en la realidad, ¿cierto? Como si no nos quemáramos, no nos cayéramos, no nos fracturáramos. Y el hecho de que el riesgo en el que esté calificado el trabajo doméstico sea tan bajo, ustedes pueden decir, sí, eso es un problema, pero no solamente es un problema porque sea un riesgo bajo, sino que también es un problema porque la mayoría de ustedes no están en riesgos laborales, digamos, no están afiliadas a riesgos laborales. Y hay algo que es un reto para UTRASD, que lo estamos trabajando desde la Junta Directiva Nacional con María, con Clary, y es que sabemos que una de las discusiones más grandes en el mundo es saber dónde termina el riesgo, porque es que, a ver, se los explico coloquialmente, ustedes realizan actividades del cuidado no remunerado todo el tiempo. Ejemplo, todas somos mamás, hermanas que cocinamos en la casa, que manejamos límpidos, que barremos, que trapeamos, que planchamos. Y en el trabajo doméstico hacemos exactamente lo mismo. Y sabemos que las aseguradoras de riesgos laborales lo primero que nos van a decir el día de mañana en enfermedades profesionales es cómo hago yo para saber que ella le dio artritis siendo trabajadora doméstica y no fue artritis porque en las labores del hogar que ella tenía, por ser mujer además y por tener esas labores siempre del cuidado, pues también pudo haber tenido artritis. Si me hago entender como ese hilo delgado, o sea, el hecho de que las actividades del trabajo doméstico se parezcan y sean las mismas que las del cuidado no remunerado, las dificultades para establecer a futuro si es una enfermedad profesional o si es una enfermedad común, porque recuerden que una enfermedad profesional es la que es en razón o con ocasión del trabajo doméstico, pero la enfermedad común es la que es por mi actividad normal, por existir, por tener una casa, ¿cierto? Eso parece ser en este momento una discusión de poca monta, pero yo sé que a futuro va a ser una discusión para las ARL. Nosotros desde UTRASD estamos haciendo todo lo posible por materializar esa cartilla de riesgos laborales, y Mari lo sabe, en una circular, un decreto, una norma que le diga a los empleadores cuáles son los riesgos que tienen las trabajadoras domésticas en el hogar y cómo deben no exponerlas a esos riesgos, ¿sí? ¿Alguna pregunta con relación a eso? ¿Ninguna? ¿Todo muy claro? ¿Qué más vieron en ese módulo 2? ¿De qué más se acordaron? ¿De lo que les dio Fabiola, María? Fabiola, cuéntales así, ¿qué más vieron? Ah, ¿sí? Sobre las que uno de, ¿qué fue lo que dieron? Que uno que los patrones que le pagan como que a uno si la seguridad social, algo así. ¿Quién de mis queridas? Ay, Fabiola, mi amor, no tienes el micrófono. Ya decía.
Sí, de este foro salió la pregunta que se colocó, perdón, de esta información salió la pregunta que se colocó para el foro número 2. Nosotros sabemos que el trabajo doméstico es súper valioso y hace muchos aportes para lo que es la sostenibilidad de la economía de los países. Por eso nosotros en este material pues le compartimos a ustedes cuáles son los riesgos que pueden afectar la salud, que será parte de las preguntas, y todo lo que mencionaban ahorita que le respondían a Sandra. Así que la invitación es a que toda esta respuesta que acaban de dar la cuelguen en el foro número 2 y aprovechen a responder el número 3. Otra parte importante es tener en cuenta las recomendaciones al empleador. Les mencionaba la semana pasada que ya sabemos el convenio 189 y la idea no es llegar y decirle a ellos, tenemos el convenio 189, esto es lo que debemos hacer, sino más bien invitarlo a que ellos puedan socializar y ver la información. Sabemos que ahora con la nueva reforma laboral de aprobarse y con las nuevas resoluciones, pues tenemos que ir socializando la información para que los derechos puedan llegar a todas nosotras. En el día de hoy nos toca el módulo número 3 para cerrar ya lo que fue toda la semana pasada, donde hablamos de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, el contrato, las normas internacionales, el derecho laboral y sindical. Entonces, en este momento, nuestra compañera, nuestra tutora María, les va a hablar sobre el trabajo doméstico, la discriminación y precariedad. Así que, bueno, adelante, tutora. Bueno, entonces vamos a empezar ahora sí el módulo 3. Sí. ¿Listo? Mari, ¿tú vas a decir algo antes, por favor? No, que muy bien, que me parece que han captado, han tomado nota de cada módulo porque se les hizo el llamado para uno que no se les olvide las cositas. Hay que anotar y yo creo que lo hicieron muy bien. Entonces, felicitaciones y pues continuamos con el módulo 3, ¿cierto? Que el trabajo doméstico y la precariedad. Por primera vez en 1934 se habló del trabajo doméstico, ¿cierto? Como un trabajo en esa fecha, ¿sí? Y Margaret decía que el trabajo doméstico promovía la economía en los países. Esto era por favor, los micrófonos. Me colaboran con los micrófonos porque entonces así hacemos mucha fuerza. Listo, muy bien. Y que ella decía que esto promovía la economía en los países, el trabajo doméstico, ¿sí? Y en medio de todo esto, el trabajo doméstico proporcionaba las viviendas y como por ejemplo, ¿en qué lo proporcionaba? En las limpiezas, en todo el lavado. Ahorita hablábamos sobre cuáles eran esos riesgos, ¿sí? Y que esos riesgos, ¿qué hacíamos dentro de los hogares? A mí me gusta mucho cuando participamos en conjunto y que todo no me lo sé yo, porque yo también, como trabajadora doméstica, esto lo hacíamos como en limpiar, en lavado de ropa, en todo el tema de que se hacía en equipamiento. Ay, denme ahí, discúlpenme, sino que como tengo a ese muchachito hospitalizado. Ya. Entonces, esto era lo que se proporcionaba en la vivienda, pero también en la parte de nutrición, como nosotras también nutríamos y planificábamos todo lo que se adquiría en el ejercicio de la preparación, ¿cierto? De los alimentos en todo este tema. También había una parte de esto que se proporcionaba en el cuidado, ¿sí? En el cuidado que hacemos como a los niños, a los enfermos, a los ancianos y a la familia en general. Y así sucesivamente íbamos nombrando una a una de las tareas que nosotras como trabajadoras domésticas hacemos dentro de un hogar, ¿sí? Dentro de una familia, dentro donde nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Pero también el trabajo, todo lo que hacemos, y si hablaba de todo este tema, que más adelante lo vamos a pronunciar, sobre el no remunerado y el remunerado, ¿sí? Pero también en todo este trabajo que se ha hecho y que lo hemos venido ejerciendo, como de cada una de estos oficios que hacemos, los vamos enumerando en cada paso a paso. Pero se decía que en 1970 se hablaba sobre este trabajo doméstico, que era aquel que se realizaba en las esferas privadas, ¿sí? Y que se entendía como un espacio privado. ¿Y cuál era ese espacio privado que hacemos?
que hacíamos el trabajo, ¿sí? Era en otros lugares, que lo hacíamos dentro de la casa, pero ahí se privaba el trabajo, ¿sí? Como en ese lugar de esa vivienda o en ese o en el lugar donde trabajamos, como lo querramos llamar, casa, vivienda, hogar, ¿sí? Y que ahí se privaba el trabajo doméstico. Pero Magdalena León también hablaba sobre el papel fundamental del trabajo, ¿cierto? Doméstico. Y que ella decía que era asignado culturalmente ¿a quién? A los hombres, ¿sí o no? A las mujeres. No, a las mujeres. Bien. Eso culturalmente Mujeres. que han sido feminizado a las mujeres, ¿cierto? Que era su papel como tal, ¿cierto? Como la ama de casa, la madre, la esposa, ese ser de la mujer, ese rol que nos impone a nosotras como mujeres desde chiquitas. ¿Sí? Y pero que el trabajo doméstico no remunerado del hogar, habían otras personas que lo realizaban en dimensiones por el trabajo, ¿sí? Que ese es el trabajo que nosotros hacíamos y que no nos lo reconocían y que desde ahí, desde ese trabajo remunerado, que lo hacemos dentro de los hogares, que no es remunerado y que tiene ese lugar, ese valor, que de ahí es que sale el remunerado, sí, pero que cuando ya se sale a la esfera de lo público, ¿ya? ¿Quién me habla un poquito de esto que leyeron y que estuvieron ahí un poquito tomando ese tema? O la compañera Fabiola quiere complementar un poco, o Sandra, sobre esta primera parte. Sí, claro. Hablemos también un poco sobre lo que es la discriminación, la precariedad y el racismo en el trabajo doméstico. Ok. Pero no puedo reproducir con audio. Sí. Solo la presentación, amor, no importa. Tú lo vas siguiendo si quieres. ¿La puedes reproducir, Sandra? No la puedo. Es que yo no sé manejar Meet. ¿No vieron que no pueden ni poner a grabar? O sea, todas tenemos un problema de tecnología, chicas. No Yo soy chica Zoom. Yo soy chica Zoom, entonces Meet Yo no. soy chica Zoom. Sí. Bueno, si ese tema de discriminación y precariedad del racismo en el trabajo doméstico, ustedes vieron las historias que estaban ahí, ¿sí? Se escucharon las historias y ahí admirábamos sobre ese racismo que vivían las mujeres y que no solamente ellas dos, y que eso a todas nos han marcado cómo nos discriminaban en los lugares de trabajo, pero que también hacía parte en ese desconocimiento de los derechos y para su defensa como tal. Fabiola, no sé si ya te da. No. No importa. Bueno, No importa. eso es desde la época de la colonia, ¿cierto? No ha sido reconocido como un trabajo o profundizado, ¿sí? Es desigual. ¿Sí? Y por ahí iniciamos como esa discriminación que nos hacen porque somos mujeres migrantes, porque somos mujeres desplazadas, pero esto también se ha racializado, ¿sí? En las diferentes etnias. Y en todo esto que ha sido, y ahorita lo decíamos, feminizado, entonces no se conoce. Apaguemos los micrófonos para que no le hagamos interferencia a Mari. Joana Tirado tiene un micrófono abierto. Muy bien. Bueno, ¿qué sensación les dio ver este módulo? Ese módulo, yo les cuento cómo fue creado. Ese módulo fue creado pensando... yo estaba hablando con el micrófono cerrado. No, muy bonita. Yo dije, como todo se quedó silencio, yo empecé a hablar. Dale, mi Mari. Dale. Sí, que le estaba diciendo sobre el tema de la discriminación y que veíamos los videos
de las mujeres y que solamente no eran ellas las discriminadas y que todas hemos pasado por esta discriminación, pero que también este trabajo ha sido racializado. Ah, bueno, ya la compañera está. Yo estoy ahí como recordándoles a las compañeras un poco uno de los materiales que teníamos que decía una apuesta sindical por la diferencia, ¿sí? ¿Por qué por la diferencia? Porque yo no sé si ustedes lo saben, pero haber creado este sindicato de trabajadoras domésticas es un hit, no solamente por lo novedoso que fue hace 10 años y sigue siendo, sino porque el movimiento sindical no se ve en el trabajo doméstico, y eso hay que decir. Pero a mí antes me gustaría dejar que las compañeras que tienen la manito alzada puedan intervenir. Veo una manito de Joana y veo una manito de, no sé por qué dice usuario perdido, pero yo creo que no está perdido. Muy creativos. Alguien cambió el nombre, dice usuario perdido. Pero no importa, así, o sea, tienen la manito levantada, abran el micrófono e intervengan, no se preocupen. Bueno, la que aparece como Joana soy yo. Porque Perfecto, yo tengo Joana. mi teléfono malo, entonces tengo mi SIM card en el teléfono de Joana. Vale. No, de ese módulo, de todos los módulos que hemos visto hasta ahora, el que más me ha impactado y me ha gustado ha sido ese módulo 3, porque tiene una complementación de todo, recoge como todo lo de los otros módulos. Ahí se vuelve a mencionar nuevamente, se vuelve a revivir el proceso de la colonización. Ahí cuentan más específico todo, y cómo estas mujeres se fueron uniendo, a pesar de que sufrieron pues como todo ese proceso de esclavización y todas las violencias que vivieron, también se unieron y también se rebelaron, porque ahí hablan de una indígena que logró, como dijera, desesclavizar a otros grupos de mujeres indígenas. Ahí muestra el dibujo. Y me gustaría, pues yo no sé, algunas quedamos impactadas con ese video, y yo pues quiero saber cómo, porque ya uno ve la lección, ¿cierto? Uno de los videos y ya, bueno, ya eso queda chuleado, ya listo. ¿Cómo hace uno para volver a ver ese material? Porque me parece muy importante ese material del video, que habla ahí de la historia de todo este proceso, que recoge casi como todo lo de los módulos anteriores. Gracias, compañera. Sí, efectivamente lo que queríamos con el módulo 3 era como hacer una pausa y tratar de recapitular un poco lo que vimos desde el módulo 1. Espero que se hayan visto la película, espero que se hayan visto los materiales y vamos a escuchar la compañera que tiene la manito alzada. Compañera, la escuchamos. Tú tienes la cámara prendida y tienes una manito arriba. Dice usuario perdido, pero no sé por qué te aparece así, pero tranquila, si alzaste la manito puedes intervenir en este momento. Y si no, esperamos a que se te componga el audio. ¿Listo? Bueno, entonces, yo no sé si todas se vieron la película. ¿Quiénes no se la han visto todavía? Bueno, por ahí hay varias manitos. El punto es que la película la pueden encontrar fácilmente en internet y todos estos materiales son explicables. No se preocupen, para resolver un poco la pregunta de la compañera, ¿sí? Vamos a tratar de ver este material 3.4 que me parece clave para que ustedes se vayan ya listas del módulo. Espérenme. ¿Vas a decir algo? ¿O vamos a poner la regla de silenciar los micrófonos, chicas, para podernos escuchar? Listo. Perfecto. Que les contaba que este módulo 3 sale de una investigación en la cual ustedes participaron hace ya unos añitos, no muchos, en el 2020, en una investigación que hicimos sobre trabajo doméstico y economía popular, que yo hice para mi maestría en sociología y que trabajé específicamente con U+D. Este
módulo así como lo empezó Mari, contándonos un poco de dos autoras, Magdalena León, que es una investigadora muy reconocida, que fue de las primeras personas que trabajó el tema de trabajo doméstico desde la Universidad Nacional. Creo que es un referente muy importante para nosotros. ¿Qué vamos a estudiar entonces en esta lección? Ahí había un podcast que espero que lo hayan reproducido, que es una vocecita en donde nos cuentan un poco sobre por qué en este sector del trabajo doméstico es importante hablar sobre que no es un trabajo como cualquier otro, ¿cierto? Que el trabajo doméstico, a diferencia de otros trabajos, sí están atravesados por la discriminación, que eso lo hemos visto desde la primera clasecita que vimos, pero adicional a eso, pues poner muy de presente que las trabajadoras tienen muchos problemas para sindicalizarse y para defender sus derechos, en primera medida porque siempre se encuentran solas en los lugares de trabajo, en cuatro paredes, y eso impide que puedan negociar cualquier condición relacionada con su trabajo, con su empleo. Muy distinto es tener a los compañeros de trabajo en una misma empresa, en una misma institución, donde todos se ven, se juntan y pueden negociar, a tener una trabajadora en cada casita aislada. Esas características hacen que sea muy difícil, pero muy complicado para ustedes que se organicen en un sindicato. Pero lo novedoso es que ustedes han logrado superar esas barreras. Esa autora que aparece ahí, Marshall, en 2015, estableció como una listica de los mayores obstáculos que tienen ustedes, las trabajadoras domésticas, para sindicalizarse. ¿Y por qué hay tan bajas tasas de afiliación en el trabajo doméstico? Pero sobre todo, ¿cuáles son esos obstáculos que enfrentan? Y uno de los que ella identificaba claramente decía, es que, ¿cómo hace uno para crear un sindicato si cada una de las mujeres está en una casa aislada, no se conversa con otras? ¿Cómo hace uno para crear un sindicato? Pero ustedes como Trasde han logrado marcar la diferencia en los últimos 10 años. Y por eso ustedes deben de sentirse muy orgullosas de haber roto estas barreras que en principio Marshall, una profe, y evidenciaba como la razón por las bajas tasas de afiliación. Adicionalmente, recordemos que para el sindicalismo tradicional, que ustedes no son sindicalistas tradicionales, que ustedes no hacen parte del sindicalismo tradicional. ¿Eso qué significa? Que ustedes han roto todos los paradigmas, el patriarcado, el machismo, las formas tradicionales sindicales. Y ustedes dirán, Sandra, ¿de qué está hablando? ¿Por qué está hablando de que rompemos todos los paradigmas? Paradigma significa como que rompemos todos los estándares, ¿sí? Porque resulta que históricamente el sindicalismo se ha entendido que es un sindicalismo de hombres, de machos, de personas que además trabajan en empresas, de personas que les descuentan un pedacito de su salario, les sacan la cuota sindical y de la cuota sindical les dan a ustedes permisos remunerados, les dan fueros, bueno, tienen un montón de garantías. Ustedes no tienen fueros, digamos, si los tuviesen, pues los podrían tener, pero digamos no tienen ningún efecto por el tipo de trabajo informal que ustedes hacen. A ustedes aún no les descuentan cuota sindical y esa cuota sindical debería servir para el fortalecimiento de la organización sindical. Yo creo que Trasde está en mora de eso y ustedes deberían de poner eso de presente en la próxima asamblea, porque son los recursos propios de ustedes. Pero eso pasa porque como ustedes no tienen un salario fijo, como sí lo tienen otros sindicalistas en otras empresas, entonces desde Trasde se ha hecho la excepción de no recoger cuota sindical por ahora. Pero todo sindicato en cualquier parte del mundo recoge cuota sindical, 1.000 pesos, 2.000 pesos al mes, lo que sea, para la cartelera, para los volantes, para las camisetas, para las sombrillas, para el 1 de mayo, para lo que sea, para las organizaciones sindicales siempre recogen una cuotica sindical. En Trasde hemos hecho la excepción por la precariedad del trabajo doméstico en el país y porque la cooperación internacional ha soportado gran parte de estos costos y estos gastos en los cuales ustedes incurren. Cuando digo incurren no es que incurran, gastos que necesitan llevar a cabo para la función sindical. Entonces, miren que todo esto que les estoy diciendo es totalmente atípico. La cooperación internacional normalmente no apoya a las organizaciones sindicales así porque sí, las apoya a ustedes porque son un hit, porque son una cosa rara, porque cuando digo cosa rara no lo hago de manera despectiva, sino porque son una cosa excepcional, tan bella y excepcional que todo el mundo dice, wow, ¿cómo así que las trabajadoras domésticas están organizadas en un sindicato? ¿Cierto? Pero para el sindicalismo, cuando nos ve la Central Unitaria de Trabajadores, la CTC, la CGT y otros sindicatos grandes
que pertenecen a las empresas nos dicen todavía como, ay, sí, bueno, son las señoras que se organizan en un sindicato y todavía no nos toman como muy en serio, ¿no? Pero son barreras y obstáculos que tenemos por varias razones, por ser mujeres, en el caso de ustedes por ser negras también, por haber de alguna forma roto la tendencia de que el sindicalismo es solo para hombres. Ustedes dicen, aquí también hay mujeres que se sindicalizan y aquí también hay mujeres que defienden sus derechos, porque no nos vamos a quedar esperando que los hombres organizados vengan a defender nuestros derechos. Nosotros nos defendemos solas. Miren esa palabra que aparece ahí. ¿Quién me dice qué es la colatrao? ¿Quién dijo? Yo. A ver, ¿quién se lleva el punto de participación? ¿Qué es la colatrao? Abran el micrófono que yo no puedo ver manitas abiertas. No se preocupen. Es cuando yo les diga abran micrófonos, ahí sí pueden abrir micrófonos y participar. ¿Qué es la colatrao? Esa palabrita que aparece ahí, que entre paréntesis, colatrao. ¿Qué es? Confederación Latinoamericana y del Caribe. Muy bien, no, pues con el pastel muy bonita. Muy bien, amor, muy bien, muy bien. Pero traducción para las compañeras, ¿qué es la colatrao? Es una organización ¿Quién va a hablar? La Hágale, pues. Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar fue constituida desde 1988 por sindicatos y organizaciones latinoamericanas con el objetivo de luchar por los derechos de trabajadoras domésticas. Muy bien. ¿Quién de ustedes conocía la colatrao antes de este curso? ¿O sabían qué era la colatrao antes de este curso? Estábamos, bueno, yo la había escuchado igual, estamos con Tatiana León en una capacitación de comunicaciones regionales, en donde estábamos, todavía está, una formación en el manejo de las redes sociales, cómo manejar las redes sociales y cómo conocer pues también, aparte de Facebook y bueno, y Colatrao, en estos momentos es el que es como el anfitrión a través de la Colatrao. Nosotras estamos, ¿cómo le dijera? O sea, hacemos las publicaciones, todos los productos, todo lo que estamos viendo ahí a través de la Colatrao. O sea, viene siendo como un padrino para los otros sindicatos para que muestren y visibilicen sus, ¿cómo le dijera? Sus incidencias, sus participaciones o eventos. Más o menos por ahí creo que voy. Muy bien, compañera. Pero a mí me gustaría escuchar a nuestra compañera profe María, porque resulta que la colatrao es muy importante para nosotras las latinas. Y es muy importante porque es la primera, miren esa fecha, es la primera confederación para las trabajadoras domésticas que nace en el mundo y nace en América Latina y nace con nuestras organizaciones. Logra una fuerza tan grande en América Latina que es un punto de referencia muy importante para nosotras y es un punto de referencia para el trabajo doméstico en el país. Miren el dato, 1988 y además nace en Bogotá. La conforman 11 países. México, Venezuela, República Dominicana, Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Argentina, Chile. Y Chile. Pero lo más importante de la colatrao no es solamente que es vieja, o sea, 1988 es vieja, digamos, es de las primeras iniciativas. Nosotras en América Latina, y por eso la figurita de América Latina y con nuestras caritas, significa que hemos sido pioneras en organizar el trabajo doméstico en esta región. Eso no ha pasado igual en otras regiones, pero a mí me gustaría que la compañera María nos contara, ella desde su experiencia, pero también desde una información muy reciente que nos tiene de la colatrao, porque ella estuvo y está en este escenario, y que con conocimiento de causa aprovechemos, Mari, este espacio para contarle a las mujeres qué es, por qué es importante y en qué estamos en la colatrao. Bueno, ya la Disel contextualizó un poco, Isandra, sobre la colatrao.
Pero lo más importante que yo decía, ay, la dice, lo acaba de decir y le faltó un pedacito, Ladi, que es que nosotras hacemos parte de la Colatrao. ¿Sí? Otras de ustedes hacen parte de la Colatrao. Nosotras somos afiliadas a la Colatrao. La Colatrao está conformada por estos sindicatos que están acá. ¿Sí? Entonces, por eso es que estamos en la en la formación que tú estás y que están otras mujeres de los territorios haciendo parte de este programa de comunicación regional para Latinoamérica y el Caribe. ¿Sí? Nosotras de la Colatrao, nosotras con Claribé estuvimos hace 15 días en Brasil, que les conté que estaba en Brasil, que acababa de llegar de Brasil y que estábamos en un congreso de la Colatrao y de la FID, porque se estaban entonces organizando, acá lo llamamos como junta directiva, allá son la Secretaría General, ¿sí? Y hacíamos parte de este. Claribet y yo estábamos allá en participación. Pero de todo esto muy bonito porque también hacemos parte de la FIDE, la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar y el Mundo, ¿sí? Y la Colatrao fue la primera que accedimos a esta. Para nosotros es muy importante estar en la Colatrao porque hacemos parte de este programa regional de Latinoamérica y el Caribe, de todos estos sindicatos que están acá. Así que la Diseli, para el resto de las compañeras, ustedes también hacen parte de la Colatrao. Ustedes también están dentro de la Colatrao y por eso es que la Colatrao, desde su secretaria general, buscan ONG que nos apoyen para fortalecer a la Colatrao. ¿Y quién es la Colatrao? Los sindicatos que hacemos parte de este mismo. Entonces, por eso es que estamos allí en la formación de comunicaciones regional. Muchas gracias, María. Vea, vea, me devolvió el cassette. Sí, todo lo que dijiste es válido, pero la próxima vez nosotras también hacemos parte de la Colatrao. Ustedes hacen parte de la Colatrao. Aún Claribé y yo seamos la que representamos, que vamos allá, pero algún día ustedes también podrán ir a hacer representación desde UTRASD. Ok. Muy bien. Muy bien, Mari. No sé si alguna compañera tiene alguna pregunta de la Colatrao que se la quieran hacer a Mari. Ninguna pregunta, listo. Ahí están los países en los que hacemos o en los que hace presencia la Colatrao. Mari, de pronto contarles qué pasó en la última reunión, ¿sería importante? ¿Un poco? Bueno, en la última reunión yo me vine antes, Claribé terminó, porque resulta que Claribé era la que tenía voz y voto y yo estaba como observadora. Yo era observadora de todo lo que pasaba. Me recuerdo que un día estábamos tomando decisiones y Claribé tuvo que salir a tomar una clase de la universidad, entonces ella tenía que decirle a las organizadoras que yo podía hablar por ella mientras no estaba, pero había que pasar una carta, entonces ella mandó una nota y no me dejaron participar porque eran muchas cosas que nos preguntaban que si en los sindicatos en Colombia teníamos mujeres migrantes venezolanas, pues en un sindicato dijeron que no había como una ley para que ellas pudieran tener mujeres y nosotras sí tenemos mujeres venezolanas migrantes en nuestro sindicato en Bogotá y en Medellín, ¿sí? Entonces yo quería aportar que UTRASD sí lo hacía, en Colombia, pero no me dejaron aportar porque yo solamente era observadora. Entonces yo por eso me vine antes y Claribé terminó, pues en esto teníamos que apoyar, pues, como se hace aquí para la Junta, para la Secretaría General, los votos, y nosotras con Claribé ya habíamos consensuado qué país íbamos a apoyar para que estuviera ahí en el secretariado de la Colatrao. Nosotros acá la llamamos Junta Directiva, ya es secretariado de la Colatrao. Entonces tomamos esa decisión las dos, en parte de esa vocería de Claribé, todo salió muy bien. Cositas que como siempre se hacen, pero todo quedó muy bien. Gracias, Mari. Bueno,
Entonces, esto es lo que tiene que ver con la Colaltrao y ahí termina esa lección que básicamente lo que quería era poner de presente que el sindicato de ustedes, al igual que otras organizaciones sindicales de trabajadoras domésticas que se han organizado en el país, tienen unas particularidades específicas que las hacen muy distintas a otras organizaciones sindicales, ¿sí? Ustedes son un sindicato que están afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la central más grande de este país, y desde esa central, como sindicato confederado, llevan a cabo todas sus acciones. Una cosita que les Esto quería sí. decir, la conformación, o sea, cómo se ve la Colaltrao, que es de Latinoamérica del Caribe, otros sindicatos que todos los sindicatos las conformamos, por eso se llama Colaltrao. Hagan de cuenta la figura que tiene el intersindical. Es así, se agrupan otros sindicatos y así es la Colaltrao, otros sindicatos de Latinoamérica y el Caribe. Y aquí este intersindical son agrupaciones nacional de otros sindicatos con un fin común que tenemos como defender los derechos de las trabajadoras domésticas. Muy bien. Era eso. Gracias, mi Mari. Mari, Fabiola y compañeras, a mí me gustaría que abriéramos un poco la discusión en torno a qué vieron de esta peli. Exigiendo justicia, una historia de las trabajadoras del hogar. Ya por ahí la Dicel nos decía algo, pero solamente hemos escuchado hoy a la Dicel, las otras compañeras están muy calladitas. Si no se la han visto, no hay problema, pero las que se lo vieron, que nos contaran un poco sobre esta película que traza la historia de la organización multirracial de las trabajadoras del hogar en Estados Unidos y ha sido un hito, un comienzo. Génesis prácticamente de la lucha de las mujeres afro. Ahí se las estoy presentando. Las pueden ver en la pantalla, pero es una película que ustedes reproducían y les daba imagen. ¿Quién quiere comentar un poco? Rosa, perdón. ¿Qué vieron? Yo miré la película y me pareció muy impactante, ¿no? De ver que la esclavitud de las empleadas domésticas vienen desde toda la vida, desde la colonización, desde que ponían a las niñas, las metían en los conventos, a enseñarlas a que aprendieran a hacer las cosas del hogar para luego sacarlas de ahí y mandarlas a las casas de los españoles para que fueran esclavas. O sea, fue muy impactante ver toda esa historia sobre todo eso lo que pasaba en la colonización, en toda esa época, que no me recuerdo bien, pero sí me impactó harto la película. ¿Quién más tiene manitos levantadas? ¿Quién más se vio la película? Recuerden que a estas clases hay que llegar con todos los materiales ya vistos y leídos. Angelita Rojas, ¿tú no te viste la película? Sandrita, no me la vi toda, pero me pareció importante un pedazo en el que ellas tratan de hacer, como por decirlo así, una huelga en donde no van a lavar más, y en ese tiempo se iba a realizar como unos Juegos Olímpicos y pues era como maluco que ellas no estuvieran ejerciendo pues para ellos esa labor, ese trabajo, ¿no? Entonces, como una vez nosotros dijimos, sería bueno que todas las trabajadoras domésticas un día paráramos para que los empleadores se dieran cuenta lo importante que somos para ellos, ¿sí? O sea, que desempeñamos un papel tan valioso, tan importante, que le aportamos a la economía del cuidado, pero pues uno dice, no, es como difícil que se llegara a presentar. Ese pedazo como que me pareció muy importante de la película. Súper, Angelita. Sí, realmente la película es bastante triste, que habla sobre lo que fue la lucha de las mujeres negras en Estados Unidos, las mujeres afro. Y en aquel momento, pues no era la esclavitud moderna. Todavía en los años 1940 vivíamos lo que era esta esclavitud. Isabel de Alvera, que fue la mujer, que es la protagonista del video como tal, ella dice que ella elaboró un movimiento en el que se trasladó incluso hasta el norte de México. Dice que subieron, hicieron una caminata, y ellos, no solo ella,
iban un grupo de personas exigiendo obviamente justicia sobre las trabajadoras del hogar y crearon todo ese movimiento en Santa Fe, Nuevo México, y ella tenía buenas razones para poder luchar por lo que estaban haciendo, porque realmente nadie la escuchaba. Y estamos hablando de un Estados Unidos en el que cuando empiezan a ver a las personas de color, en este caso, pues fueron expuestas a esclavitud, fueron expuestas a maltrato, a discriminación. Ella escribía que por cuanto solicito su gracia, que acepte esta declaración jurada, que demuestre que soy libre, que no estoy ligada por matrimonio ni esclavitud. Ella solicitó su libertad a través de un documento, porque recuerden que nosotros fuimos colonizados y que toda América pues vivió este proceso. Entonces ella pidió su propia libertad para poder desarrollarse. Esta mujer hizo una expedición por toda América y ella estuvo en un convento y formó un espacio con bastantes grupos y ella fue en diferentes lugares pues impulsando lo que fue esa libertad. Saben ustedes que anteriormente pues para la mujer de pronto declarar libertad o declararse independiente era mal visto, era castigado, pero bueno, aún así ella sí pudo realizarse y desarrollarse como mujer, obviamente sí pudo tener su familia. Pero dice la parte de la historia que aún estando las mujeres ya en Estados Unidos, para avanzar un poco más, las voy a dejar allí para que ustedes también puedan verla, dice que las mujeres de color incluso eran bajadas de los autobuses, eran discriminadas. Estamos hablando de un 1980 que todavía en Estados Unidos, al siglo XXI, ahorita 2023, todavía nosotros seguimos viendo esta distancia, estos racismos, estas discriminaciones. Entonces, para mí ella fue una persona muy espiritual, quien bajo sus propias prácticas y bajo su propia moral, pues fue inducida a hacer acciones en pro del beneficio de las demás mujeres, ¿sí? Para nosotros, o sea, para mí, por el concepto que nosotros podíamos ver ahí en la película, ella fue una mujer que utilizó todo su conocimiento y toda su espiritualidad como herramienta para evitar la discriminación y como herramienta para evitar en esos años lo que fue la vulneración a su derecho como mujer también. En ese momento, pues ella con todo lo que ella hacía, fue una mujer vista como violenta económicamente, como violenta políticamente, porque era una mujer que se estaba levantando y estaba creando movimientos, pero sabemos que todo lo hacía era por esa lucha. Era para poder estar con su familia, para que las personas que también ejercían esta misma labor pues pudieran estar con sus familiares. Sabemos nosotros que hasta la fecha, pues obviamente, hablando de 1961, todavía había una forma de esclavitud, ¿sí? Entonces, bueno, dice que la película abarca desde el siglo XVII hasta la actualidad y ofrece una descripción general de lo que es la historia en la línea del tiempo. Entonces, bueno, son 40 minutos, es bastante cortita, pero le invitamos a que la puedan revisar, a que la puedan observar, a que puedan quizás identificarse en algunos trozos del personaje y puedan agarrar esa fuerza y ese ímpetu, porque estamos en un momento en el que lo que es la reforma y lo que es todo este derecho del trabajo doméstico, que aunque no sea reconocido como un trabajo o una posición, lo decía Sandra ahorita y lo decía la compañera María, sabemos de que en la línea del tiempo pues vamos a ir agarrando más fuerza. Ahí tienen ya el resumen de la película para que se animen a verla. Ahí me di cuenta que más de una no se ha visto la película porque si no nos hubieran comentado. Como no ve, bueno, por ahí vi esa manito alzada, no importa. No la vi, medio la vi fugaz, pero voy a abrir el micrófono. Eso, Yarley. Buenas noches, compañeras. Bienvenida. Yo hago un antes y un después de lo que vi de la película. Es que esa lucha que ellas tuvieron fue un inicio para que nosotras hoy estemos aún de pie, luchando para lograr nuestros objetivos, que es lograr que nuestros derechos no sean vulnerados, porque ya nosotras ahora tenemos voz y voto en muchas partes, ahora podemos llegar y tocar y ser escuchadas, y antes fue muy difícil, antes fue duro, y ellas nos abrieron la brecha para que hoy el sindicato
de Ultra D, de mujeres que luchan en pos de nuestros derechos y bienestar, aún se siga fortaleciendo. Y ahora muchas de nosotras tenemos facultad de luchar y llegar a sitio y ser escuchadas. ¿Por qué? Porque hubieran mujeres que lucharon antes de que nosotras empezáramos esta lucha y fueron pie de aliento, fueron ejemplos para que esta lucha no se pierda. Por eso ellas se unieron y el llamado es para que nos unamos, para que nos ayudemos las unas a las otras cuando la una tenga dificultad en su trabajo o quizás conozca de un caso donde se esté vulnerando nuestros derechos, la podamos ayudar. Y esto ha sido de mucha ayuda porque yo sé que con estas lecciones y estas experiencias nos ayudan y nos fortalecen para ayudar a las demás. Muy bien, Yarley. Cuando Sandra dijo que bueno, que estén en la película, como el llamadito de atención, que se veía que no lo habían visto porque no aportaba, pues yo les iba a preguntar que esta película nos alustaba a qué. Y es a lo que dice Yarley, ¿sí? Y que la primera huelga fue en el siglo XIX en Atlanta. ¿Cómo estas mujeres se organizaron? Y yo creo que de ahí es que parte toda esta lucha. Y yo creo que de ella es una inspiración y por eso hoy nosotros existimos. Entonces, muchas gracias, Yarley, por concluir todo lo de la película y se basa en esto, en mirar la lucha, la discriminación, porque ellas hoy lograron por la unión y decidieron organizarse. Cuando uno se organiza, cuando uno lucha por lo que uno realmente le duele, uno logra muchas cosas. Y es lo que hoy Ultra D hace. Y Sandra ahorita lo decía, nosotros somos el sindicato diferente al resto de los sindicatos. Y es por eso, por todo lo que hemos logrado y por todo lo que hemos hecho. Y por todo lo que hemos avanzado y por todas las cosas que nos faltan por seguir luchando. Sandra, tu micrófono está cerrado. Chanfle. ¿Alguna más vio la película? ¿Alguna más vio la película? ¿O la tenemos lista para este fin de semana? ¿Vernosla con la familia o solitas? Como queramos. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario sobre la peli? Que se la haya visto. Ok. Entiendo que la tenemos pendiente para el fin de semana como tarea. Vamos a ver ya para finalizar esta clasecita. Como ustedes no hicieron la tarea de verse la película, me imagino que hicieron la tarea de verse algunos de los elementos que ya hemos mostrado el día de hoy como material obligatorio y si no ya los hemos repasado. Nelva, ¿tú quieres decir algo de la peli? Nelva Marengo, que tienes la manito alzada. Parece que no. Ok. Pregunta. Esa película la puedo conseguir. Yo no me la he visto porque el celular mío estaba dañadito y no he podido entrar al módulo 3. Pero esa película la puedo conseguir por YouTube para podérmela ver aquí en el televisor de la casa. ¿Cómo se llama? Sí, mi amor, te la puedes ver en el televisor, pero yo te recomiendo que te la veas desde el curso para que te quede registrado que hiciste la actividad, ¿sí? Eso se lo recomiendo a todas. Ah, listo. Igual ahí está. Ah, listo. Sino que le den play y la pueden ver el fin de semana. Listo. Gracias, señor. Listo. Bueno, bellezas. Entonces Gracias. vamos a trabajar entre todas las preguntitas del cuestionario ya para terminar esta linda clase. Mis compañeras facilitadoras me pueden ayudar, pero también ustedes me van a ayudar a encontrar la respuesta. La pregunta ¿Me puedo ver la película? Señor, por favor, yo quiero saber por dónde me puedo ver la película. hay que verse la película en el curso, Vicenta, en el curso. Ahí en el curso está la película porque si no, no les queda registrada. ¿Listo? En el curso y en el punto 3.3, ahí la van a conseguir. 3.3, como dice María. O sea, la película es uno de los materiales que ustedes tienen que ver. Gracias. Listo, mi bella. Angelita.
Sí. Vicenta, pues eso. Ya cerraste el micrófono, Vicenta cerró el micrófono y Luisa está alzando la manito. Y Angelita Por también. favor, necesito que todas se vean la película, porque en la próxima clase se va a hacer la retroalimentación, igual como hoy del módulo 2. La próxima vamos a estar en el módulo 4, pero vamos a hacer retroalimentación sobre la película. Así que yo voy a preguntar quién me va a decir lo de la película. Muy atentas a esto. Entremos al módulo 3 en el punto 3.3, pero vamos a ver todos los puntos. Voy a preguntar, se va a hacer la retroalimentación de la película. Ojo, pues. Listo. Hay manitos alzadas. Vicenta Sánchez, puedes cerrar el micrófono, porfa. Y no sé si, Luisa, ¿tú quieres decir algo? Luisa Fernanda Rocha. Quería participar. Claro que sí. Dinos, Pues, Luisa. con respecto a la pregunta del cuestionario. Sí, claro que ya estamos ahí. Participa, no hay problema. Bueno, cuando decimos que el trabajo doméstico se realiza en la esfera privada nos referimos. Este cuestionario estuvo un poquito más, digamos, más top. Prácticamente todas las respuestas tenían su parte, digamos, verdadera y también su parte, digamos, que no coincidía mucho, pero entonces casi todas las respuestas tenían su parte verdadera. Entonces, pero de todas las 3 opciones, nosotros escogimos que se realizaba en el hogar y era productivo porque aportaba a la economía. Eso, así es. A ver, vamos a mirar la pregunta. Cuando decimos que el trabajo doméstico se realiza en la esfera privada, nos referimos a, entonces tú dices, que se realiza en el hogar, es productivo porque aporta a la economía. Porque las otras opciones dice que impide que este se parezca a los trabajos cotidianos porque se realiza en 4 paredes y que se realiza en las casas de jefes de familias que trabajan en empresa privada. Bueno, esta última está como descartada porque está como muy rarita, ¿cierto? Esto de empresa privada, esto no cuadra con nosotros. Pero está entre la primera y la segunda. Pero miremos bien la pregunta. Cuando decimos que el trabajo doméstico se realiza en la esfera privada, nos referimos a que se realiza en el hogar, es productivo porque aporta a la economía. Esta es la que tú dices, ¿cierto, Bella? Sí, esa es correcta. Muy bien, vamos a ver. Al final es que nos dicen si es correcto o no. Ya que tú estás ahí animada y que hiciste el cuestionario, entonces sigue con esta. Puedes leer el enunciado y la opción que escogiste. Algunas de las funciones que se desarrollan en el trabajo doméstico son, bueno, la primera opción era proporcionar vivienda, nutrición, vestido y cuidados, asear, cocinar, atender y planchar, proporcionar vivienda, nutrición y cuidados y proporcionar nutrición, cuidado y estabilidad. Esta parte estaba en un videito que nos mostraban específicamente los 4 puntos, que es proporcionar vivienda, que es todo lo que tiene que ver con el cuidado del hogar, todo el mantenimiento de una casa. La nutrición es que específicamente para el manejo de alimentos. El vestido, el cuidado obviamente de todo la vestimenta de toda la parte de la casa. Y los cuidados si son a niños o personas adultas. Entonces tú dices que es la primera. Yo puse la primera. Sí, es la primera. ¿La primera? Yo ahorita, cuando inicié, yo se los dije que hacíamos que en proporción de vivienda, bueno, y ahí. Es la primera, compañera. ¿Es la primera? Bueno, no, yo hago lo que ustedes me digan. Siguiente. Es la primera, sí, la primera. La primera, sí, esa es. Esta sí me dio dolor de cabeza. Vamos a ver, sigue compañera, la que nos está acompañando a leer. En Colombia se considera el trabajo doméstico como un trabajo informal, formal y asalariado, formal o con riesgos de explotación.
Y prácticamente todas las opciones tienen su lado positivo y Pero pensémoslo en lo que debería ser, en el deber ser. ¿Cuál Debe ser debería ser? un trabajo formal. Formal. Claro. Sí. ¿Formal Es un o trabajo formal y formal. asalariado? Formal. Exacto. Puede ser Yo digo formal que y las dos, asalariado, formal y pero no asalariado, pienso que que ya formal. genera ingreso y Debería ser anteriormente no formal. teníamos el ingreso. Sí, uno Formal dice formal, pero y en asalariado, realidad ¿será que informal también? es asalariado. Buenas noches. Yo contesté informal porque ahí en un párrafo lo dice. Porque en Colombia el trabajo es informal, pero ese no debería ser, ¿cierto? O sea, debería de ser. Porque mire que Formal dicen, y asalariado. Colombia, ¿cómo establece el trabajo doméstico? Y recordemos que cuando vimos el módulo 2, todas esas normas dicen que seamos formales, que seguridad social, que primas, que cesantías. Lo otro es que es informal, pero en la práctica, digamos, como en la realidad. Pero si uno mira cómo lo concibe el Estado en las normas, ¿qué será? ¿Formal o informal? Formal. Formal. Es formal. Y asalariado. Y asalariado. Uy, vamos a ver. No sé, yo no tengo la respuesta la tiene el sistema. Muy bien. Otra. ¿Quién lee? La compañera que me encanta escuchar esa voz. ¿Cómo lee? Yo. Muy bien, hágale. Sí, dale. Entonces dice, algunas de las razones por las que este sector es una opción de empleo poco atractiva: desvalorización social y pérdida de tiempo de calidad, demanda de mucho esfuerzo, pago mínimo y la posibilidad de explotación. Es un trabajo duro y conlleva humillaciones. Yo respondí la número 3, pago mínimo y la posibilidad de explotación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál? La desigualdad. Yo diría que es como todas, ¿no? Pero no está la opción de todas. Sí, todas. Sí, todas van de la mano, pero hay una sola que es Yo correcta. también estaba buscando todas las anteriores. Pues yo Yo creo respondí la número 3. la 3, pago mínimo y posibilidad de explotación. Sí, señora, yo respondí esa. No. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Qué pena, se me salió la llamada. Yo digo que demanda mucho esfuerzo. Demanda mucho esfuerzo. Criminal. A ver, Yo digo la primera. Apaguen los micrófonos, que ustedes tienen mucha bulla de fondo y no nos dejan la clase. Listo. ¿Vamos a dejar esa o cuál? Yo digo la primera. Por la 3. Señor, le habla Rosalba, es explotación. Rosalba, Yo me voy por la explotación. primera, señor. Otras se van por la primera. Todas se fueron por alguna distinta. ¿Qué hacemos? No, yo me voy por la número 3, pago mínimo y la posibilidad de explotación. Esa fue la que yo respondí. Yo también Deberían respondí ser esa. todas fue las la que me daba. anteriores, Sandra. Faltó ahí todas las Faltó anteriores. todas las anteriores, hay que decirle a Adriana, yo también creo lo mismo. Vamos a darle siguiente y vamos a la próxima a poner todas las anteriores. El trabajo doméstico históricamente ha reflejado: 1, estrategia de ingreso múltiple; 2, desigualdad social; 3, socialización; 4, una oportunidad para personas de bajos recursos. ¿Cuál será? Desigualdad La social. desigualdad social. Pero lean la pregunta. Lean la pregunta. El trabajo doméstico históricamente ha reflejado que es ¿qué? Una persona al final. Desigualdad social. Desigualdad. Hay mucha desigualdad en el trabajo doméstico. Una oportunidad para personas de bajos recursos. Me suena La, esa. Pero no la sé. cuarta. La cuarta, una oportunidad. Uy, bueno, sí, eso es cierto. Una oportunidad. Señor, y Claudia Romero y la cuarta. Muy bien. Vamos a silenciar los micrófonos para ver cómo nos fue en el cuestionario. Cerrado. Todos los micrófonos los vamos a silenciar. Yo voy Finalizar. por desigualdad social. Bueno, Todas las desigualdad anteriores. o una oportunidad para personas con bajos ingresos.
Desigualdad social. Desigualdad social. Es La otra desigualdad cuatro. social. Desigualdad social. Que Bueno, no se paga. la cambiaron. Desigualdad Ustedes la cambiaron. social. Yo no puedo hacer nada. Listo. Vamos a finalizar el cuestionario. Si nos equivocamos, no importa. Lo volvemos a hacer en la casa el fin de semana. ¿Listo? Bueno. Resultados. Vamos a ver qué tanto nos equivocamos. Bien. ¡Ganamos! Bien, bien. 5 de 5, están bien, están muy bien. Entonces, chicas, de todas maneras, vuelvan y hagan el cuestionario en la casa, vuelven y lo repasan, vuelven y lo miran, se miran la película. Vamos a poner el foro del módulo 4. 3. Yo porque estoy pasando. Amor, ¿a usted por qué anda tan acelerada? Porque ya estoy terminando el curso, ya voy acelerada. Bueno, vamos a poner el siguiente foro, la siguiente pregunta, pero de todas maneras no se desanimen si alguna no ha presentado el foro, como les decía Fabiola al principio, si alguna no ha presentado, no ha hecho su foro, no ha escrito, pueden todavía escribir en el foro, responder la pregunta, no se preocupen por eso, pero eso sí, tienen que hacerlo rápido porque ya estamos avanzando, ya vamos en el módulo 6, 4, 5, bueno, ya vamos muy adelante. Entonces, vamos a tratar de desatrasarnos en los foros, ver la película, volver a resolver el cuestionario y nos vemos el próximo jueves. No sé si mi compañera María, mi compañera Fabiola, nos quieren dar la recomendación. Necesitamos Yo tengo una pregunta. Yo les quiero tengo decir, una niñas. preguntita del foro. Sí, yo tengo claro. una preguntita del foro. Es que yo respondo la pregunta, pero cuando vuelvo a ingresar para ver qué me respondieron, si fue correcta o algo así, no logro encontrar mi respuesta, mejor dicho. O sea, yo respondo el foro, pero después vuelvo a ingresar para ver qué me respondieron, si sí tuvo bien la pregunta o esto, pero no la encuentro. ¿Cómo hago para encontrarla? Tú le O sea, me puedes salen dar como las Tú últimas le puedes dar en el buscador, Mari, le puedes dar en el buscador como control F al mismo tiempo. O sea, las dos teclitas del computador, control F si estás en computador, le puedes No, en dar el y le da. celular. Uy, en el celular sí, no sé. Pero la otra es que cada vez que se responde el foro, ¿les llega una respuesta, Fabiola? Sí, te estoy compartiendo pantalla. Exactamente cuando responden el foro, deben hacer acá clic, chulear allí y ahí le va a decir, avísame cuando recibas respuesta. Y le dan publicar. Entonces estábamos haciendo la tarea mal. Pero pues. sí, yo le doy ahí. Esos son los mensajes que aparecen en el correo que me llega todas las notificaciones. Pero ¿cómo hago para ver el que yo coloqué? O sea, mi respuesta. Me llegan las notificaciones de todo lo que la compañera van respondiendo, pero ¿cómo hago para ver la respuesta, la mía? Correcto, en tu respuesta inicial, al escribirla, antes de publicar, debes hacer clic acá. ¿Sí? Si no lo hiciste, entonces no te vaya a llegar la respuesta, pero deben hacer siempre clic acá. Y luego le dan publicar. Profe, una preguntita. Eso Una es bien preguntita, importante. profe. Gracias. Profe. Sí, una escuchamos. consultica. Pasa que cuando terminamos el foro, terminamos el foro y abajo aparece terminar lesión. O sea, también hay que darle, porque siempre aparece, o a veces terminamos el foro, salimos de ahí, cuando volvemos a entrar, nos manda a continuar y aparece el foro, así ya lo hayamos hecho, aparece que no hemos hecho el foro. Entonces, ¿qué hago yo? Y con algunas compañeras que les he estado indicando, ya no le doy más ingreso aquí porque ya hicimos el foro, sino que más abajito aparece terminar lesión y le doy ahí. ¿Eso está bien o...?
Sí, sí, está bien. De hecho, tienen que terminar lección para que se pueda ver que el módulo lo han ido completando. Nosotros también lo hacemos para poderlo ir habilitando para que ustedes puedan acceder. Así que sí, tienen que hacerlo de esa manera. Ya ahorita para finalizar les quiero compartir una última presentación que son unas cifras que estaban con respecto a lo que es el trabajo doméstico, ya para finalizar este módulo. Las últimas cifras del DANE, donde dice cuántas mujeres del trabajo doméstico están acá en Colombia. Les comparto acá la pantallita para que nos quedemos con esta información. Y ahí les mostramos el trabajo doméstico remunerado en Colombia, el aporte central de las mujeres. Esta información es a marzo del 2020, ya con esto pues cerramos. Dice que el 5.6% de los hogares colombianos hay personas que desempeñan el trabajo doméstico remunerado. Imagínense ustedes, todas las mujeres desarrollamos el trabajo doméstico no remunerado dentro de nuestros hogares y de toda esta población, un 5,6% lo hace de manera remunerada, que son ustedes. En Colombia, 688.000 personas se dedican al trabajo doméstico remunerado. El 94% de estas, un equivalente a más de 570.000, son mujeres, 647.000. Y el 7% de ocupación laboral de las mujeres se concentra en el trabajo doméstico remunerado. Tenemos otra imagen donde habla del porcentaje de mujeres trabajadoras domésticas. Según el nivel de ingreso, cifras al 2019. Sabemos que el DANE pues maneja 2 años con anterioridad. Y aquí nos dice que 6 de cada 10 mujeres dedicadas al trabajo doméstico remunerado ganan un salario mínimo o menos. Imagínense ustedes, o menos, o sea, el 62%. Dice que solamente el 12% gana más de 1.5 salarios mínimos y el 26% entre 1 y 1.5 salarios mínimos. Estaríamos hablando de que hoy en día, si una trabajadora doméstica cobra 50.000 pesos por el día de trabajo, 5 por 3, 15, 1,5 millones. Yo diría que esta cifra es mucho más alta, esta de 26%. Bueno, claro, porque el salario mínimo aumento, estamos hablando del 2019. Sí. Tenemos por acá. Ay, Guerrero, ese. Sí, como es del 2019, el salario ahorita es 1.100.000. Entonces, solo el 17% del total de las mujeres dedicadas al trabajo doméstico, 111.000, tiene acceso a la seguridad social. Fíjense ustedes el pequeño porcentaje que hay. Hablábamos la semana pasada sobre los riesgos que pueden afectar a la salud, las recomendaciones al empleador, y luego nos encontramos con que solo un 17% de todas las personas dedicadas al trabajo doméstico son las únicas que tienen acceso a la salud. Dice la plantilla también, actuemos ahora. Las personas empleadoras, en este caso, me hablaban la semana pasada de un accidente laboral y preguntábamos cómo responde el empleador o qué hace el trabajador en ese caso. Entonces, sí, dice, las personas empleadoras deben asegurar un pago justo por el trabajo doméstico y el debido acceso a la seguridad social. Cuando nosotros hacemos un contrato de trabajo, así sea verbal, así sea por escrito, al nosotros realizar el contrato se realizan unas cláusulas verbales en el que usted está o no de acuerdo. Previamente, antes de realizar el trabajo, en el lugar o en el espacio donde nosotros vayamos a estar laborando, pues nosotros somos los que debemos decidir si tomamos el riesgo de hacerlo en las condiciones irregulares o no. Sin embargo, recordemos que durante la emergencia COVID, lo que fue el año 2019, muchos empleadores, imagínense, estaríamos hablando del 83%, no tenían a las personas vinculadas. ¿Qué sucedió en ese momento? Que el Estado no pudo darle la remuneración que correspondía, no pudieron tener las medidas de protección, no pudieron tener el acceso a sus derechos en ese momento. Entonces, es importante que nosotros, desde el punto de vista del trabajador, no solo para obtener ese trabajo o ese día de trabajo, optemos a ir al lugar de pronto sin saber a dónde nos vamos a realizar la actividad, sino también que tenemos que asumir medidas como sociedad. Dice acá, asumiendo la responsabilidad individual y colectiva para que las personas trabajadoras domésticas trabajen en condiciones dignas y de reconocimiento. Esto es un trabajo, esto es un convenio tripartito, como decía el 189, aunque no tengamos un contrato de trabajo por escrito, o a veces ni siquiera el trabajo verbal. A veces yo me imagino que en el caso de ustedes, pues muchas veces las recomiendan y van y hacen la actividad directamente. Eso es importante. Pero sí nosotros debemos asumir la responsabilidad de ser multiplicadores
de esta información. Fíjense ustedes que la fuente de toda esta información, aparte de ser la Redal, Solidarity Center, Sandra, el equipo de trabajo, tiene fuentes muy importantes como lo que es el DANE y Colombia, ONU Mujeres Colombia. Entonces, sí hay organismos internacionales muy grandes detrás de todo esto, sí hay un trabajo que está bastante dateado y mapeado, y somos nosotras de base quienes también tenemos que llevar la información y socializarla, principalmente por todos los riesgos que pueden afectar nuestra salud. Y esas recomendaciones que debemos decirla con amor y con letra chiquita y con tono bonito a esos empleadores, pues sabiendo que esta información está todavía en cruda y para ser socializada. Bueno, le doy las gracias y pues la última palabra a María, si tiene algo que acotar, y a las chicas que han levantado la mano. Sí, pues ya hacerles un llamado. Bueno, no sé quién va a ir tomando la fotico mientras voy hablando, para que entonces le demos finalizar al taller, porque estamos cansaditas. Bueno, la invitación, vuelvo y les recuerdo, vernos la peli para que en la próxima clase podamos entonces retroalimentar. Me gustaría, Flora, por ahí estaba como levantando la manito Flora Perea, y que ella siempre nos hace como las recomendaciones, nos apoya. Flora y la Ladisel se han vuelto pues aquí muy experta por medio de estas clases. Entonces, felicitarla, pues no es nada, muy contenta. Recuerden, chicas, que la próxima clase se hace la retroalimentación, la contextualización del módulo 3. 1, 2, las que no han hecho el módulo 1, módulo 2, módulo 3, por favor, ingresar, hacerlo, participar en el foro, las preguntas, todo responderlo. Estamos a tiempo, mis amores. Apoyar a las demás niñas, a las demás chicas, por favor, en sus territorios. Todo eso lo hacemos con mucho amor. Fabiola, muchas gracias. Sandra, muchas gracias. A ustedes también muchas gracias. La película nos dice todo sobre los módulos anteriores y y los demás módulos. Nos deja una gran enseñanza, muchachas, para que sigamos continuando, capacitándonos, formándonos, conociendo de nuestros derechos, y por eso se hizo este curso a la medida de nosotras. La fotico. Hola, Flora, hola. algo. Quiero decirles algo. Claro, la otra vez la recomendación fue para las chicas. Esta vez la recomendación va para estas 3 tutoras que tenemos aquí. Yo no sé ustedes cómo van a hacer, porque ustedes se montaron en este barco y ustedes tienen, todas las trabajadoras domésticas de aquí de Colombia tienen que recibir esta capacitación. Yo no sé ustedes cómo van a hacer. Pero anoche que me estaba viendo esta película, el cuerpo se me erizó, muchacha, los pelitos se me pusieron de punta, de verdad. Todas las trabajadoras domésticas de aquí de Colombia tienen que pasar por este aprendizaje que ustedes nos están dando a nosotras. Yo no sé cómo van a hacer ustedes, pero esa es la recomendación que les hago aquí a ustedes, profesoras. Muy bien, gracias, Flora. Bueno, no siento más, entonces nos vemos. Sandra, ¿escuchaste? Mi vida, ¿escuchaste? A Flora. Que tengan buena noche. Gracias. Descansen, buena noche. Chao, se les quiere. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Feliz noche. Chao. Mis estudiantes del grupo 2 me respondieron el foro. Me voy a poner brava. El foro. Gracias, Señor, por tolerarnos, por tener mucha paciencia, mucho amor para con nosotras. Gracias, gracias. Mi foro. Me responden mi foro. Bueno, bueno. Chao. Chao. Ya va. Chao. No puede finalizar videollamada aún, se está grabando. Puede finalizar, detén la grabación. Ok. Casi que ya iba a colgar y iba a dañar. Chao y gracias. La llamada se grabó. Ana Mosquera, felicitaciones por aquí.